Hola, buenas. En este video voy a presentar el proyecto Gasto Smart, una aplicación móvil desarrollada en Flutter para apoyar la gestión financiera personales. La finalidad de esta aplicación, lo con la que la hicimos, fue que una persona pueda tener el mayor control sobre su dinero, registrando ingresos, gastos, presupuestos, metas de ahorros, consultando reportes financieros de pronto de una forma más sencilla y visual. Además, el sistema no solamente está pensando en opciones normales, sino que también incluye un módulo de administrativo desde donde se pueden gestionar usuarios, categorías, reportes, configuraciones generales de pronto de esa aplicación. A nivel técnico, el proyecto fue construido usando una arquitectura hexagonal, Riverflow también para el manejo de estado, Supabase como backend y PostgreSQL para el manejo de la base de datos. También utilizamos Charter Prefer para guardar información local básica. Ahora, de pronto darles el contexto del problema que nosotros encontramos. Por ejemplo, la idea del proyecto nace de pronto a partir de una necesidad común, que fue que muchas personas reciben dinero hacen gastos durante el mes, pero no llevan un seguimiento y no saben de pronto el control que llevan de sus plata, de su movimiento financiero. Eso hace que al final del mes no sepan de pronto exactamente cuánto gastaron, en qué categorías se fue más el dinero, si realmente lograron ahorrar. Por eso Gasto Smart llega de pronto a solucionar ese problema, buscar organizar esa información en una sola aplicación, permitiendo que el usuario registre sus movimientos y luego pueda analizarlo mediante balances historiales, reportes. En otras palabras, el sistema convierte esos datos financieros en simples como ingresos, gastos e información útil para tomar mejores decisiones económicas. Ahora, las funcionalidades de mi aplicación son el registro, inicio de sesión, un boarding inicial, registro de ingresos y gastos, historial financiero, reportes personales, presupuesto mensual, metas de ahorro, administración de categorías, panel administrativo. El sistema maneja dos tipos de usuarios: usuario normal, que puede registrar y consultar su información financiera. El administrador, en cambio, tiene un acceso a una vista especial donde puede gestionar usuarios, reportes, categorías, configuraciones globales. En esta separación por roles es importante de pronto porque va a permitir que puede controlar qué puede hacer cada usuario dentro de la aplicación. Ahora les voy a mostrar la estructura de mi proyecto, la estructura general, que es aquí donde dice librería, que muestra estas carpetas: aplicación, configuración, core, domain, infraestructura, present y el main. Ahora, dentro de la carpeta se encuentra que la carpeta domain, que hace, contiene toda la lógica central del negocio. La carpeta infraestructura contiene la conexión con servicios externos, principalmente Supabase y Chart Preference. La carpeta de aplicación contiene los providers y los controladores de Riverflow. La carpeta de presentación contiene las pantallas que ve el usuario. Esta estructura va a permitir que el proyecto no esté construido como una sola masa de código, sino que esté dividido por responsabilidades. Eso facilita corregir errores más fácil, mantener el sistema y agregar nuevas funcionalidades. Ahora les voy a explicar lo que es el archivo main, que es este archivo main se realiza la inicialización general de la aplicación. Primero se prepara con un widget, un Flutter Bidding, que luego se inicia para Supabase, que es que el servicio usado como backend backend y bases de datos. Después se inicializa con un Session Service, que permite cargar información local del usuario. Y como sesión de onboarding, finalmente se utiliza Provider Scoop, que es el que vemos acá, Provider Scoop, que es necesario para que Riverflow pueda administrar e inyectar dependencias dentro de la aplicación. Es algo importante para este proyecto, ya que es un proyecto real o productivo. Las credenciales de conexión no deberían de pronto quedar expuestas por seguridad, sino que queden directamente en el código. No queden directamente ahí, sino para que puedan manejarse mediante variables de entorno o archivos de configuración seguros. Ahora, lo que es domain, la domain application, esta es la arquitectura usada en el proyecto, la arquitectura hexagonal, que está también conocida como la arquitectura de puertos y adaptadores. La idea principal de este patrón es proteger de pronto la lógica del negocio para que no se
depende directamente de detalles externos como la base de datos, la interfaz gráfica o un framework específico. En este proyecto, la capa domain representa el centro de la aplicación. Aquí están las entidades, los contratos, los repositorios y los casos de usos. La infraestructura, que es esta que está acá, esta funciona como el adaptador porque conecta el sistema con Supabase y los servicios locales. Y el application, actúa como el puente entre la lógica, la interfaz, usando Riverpod para manejar de pronto un estado de dependencia. Y finalmente esta presentación que contiene las pantallas. Aquí está separado por admin, usuario y errors. Ahora, la ventaja de este enfoque es que si en un futuro se quiere cambiar Supabase por Firewall a una API REST y otro backend, no habría que reescribir toda la lógica del negocio, sino simplemente, principalmente los adaptadores de la infraestructura. Eso hace que la aplicación de pronto sea un poco más escalable y se pueda ir creciendo a futuro. Ahora, la capa domain, vamos aquí a la capa domain, donde está entidades, transacciones, entidades, esta. La capa domain, una de las entidades principales es esta de transacción entity. Esta clase que va a hacer representa un movimiento financiero dentro del sistema. Puede ser un ingreso, un gasto y contiene información como un identificador. El usuario, al pertenecer al tipo de transacciones, el monto, la categoría, la fecha y una nota que estamos viendo acá. También utilizan un enum para diferenciar los tipos de movimientos, ingresos y gastos. Esto ayuda a evitar errores porque no se trabaja con textos sueltos, sino que con valores ya definidos dentro del dominio. Esta entidad es importante porque representa uno de los conceptos más centrales de la aplicación del movimiento financiero, que es el gasto y el ingreso. Ahora vayamos de pronto a la capa domain, repositorios, que es esta, repositorios. Transacciones, repositorios Dart. En esta carpeta, aquí como podemos ver, se definen los contratos del sistema. Por ejemplo, el repositorio de transacciones indica que el sistema debe permitir agregar, consultar, editar y eliminar movimientos. Sin embargo, aquí no se especifica si estos datos se guardan en Supabase o una API. Esta es parte clave de la arquitectura hexagonal, porque el repositorio del dominio funciona como un puerto, define qué necesita hacer el sistema, pero no se amarra de pronto a la tecnología concreta. Ahora, en los casos, añadir transacciones. Aquí en los casos uno se encuentra de la lógica específica del negocio. Por ejemplo, en el caso de uso para agregar una transacción, se valida que el monto sea mayor que 0, donde es antes de guardar el movimiento. Esto es importante porque esto es una validación, porque esta regla no debería de pronto depender de una pantalla, aunque mañana cambie el diseño de la interfaz. Por eso ubicar esta lógica en el dominio mejora de pronto esa organización y evita que las reglas principales del sistema queden mezcladas con los widgets. Ahora voy a mostrarles la infraestructura. La infraestructura Data Source, Supabase. Ahora pasa la infraestructura de esta capa que hace, se encarga de la comunicación con las tecnologías externas. En este caso, en el archivo, Supabase, que fue la base de datos que nosotros utilizamos, contiene la conexión directa con el Supabase. Aquí se implementan operaciones como un CRUD, es decir, crear, consultar, actualizar, eliminar los registros. Por ejemplo, cuando el usuario registra una transacción, se realiza un insert en la tabla de movimientos. Cuando consulta su historial, se realiza un CL, filtrando por el identificador del usuario. Y cuando se modifica un movimiento, se utiliza la actualización. Ahora, cuando le elimina un movimiento, también se ejecuta operación correspondiente a la eliminación. Vamos a ver acá. También está lo de las categorías. Y es un punto importante también que las consultas se filtran por el usuario ID.
Esto permite que cada usuario vea únicamente sus propios movimientos financieros y no haya como una mezcla. Además, también se puede agregar, editar o eliminar una transacción. El sistema sincroniza de pronto el saldo actual del usuario. De esta forma, el balance mostrado en la aplicación se mantiene coherente con los movimientos. Entonces acá les voy a mostrar las tablas de la base de datos que es PostgreSQL, donde está la tabla de cuentas, también está presupuesto, categorías, donde todas están relacionadas con una llave primaria y foránea, el ID, también está movimientos, historial, metas de ahorro, onboarding, también está configuración del sistema, que es así, no está relacionada, detalle historial, reportes también está. Y ahora vamos a mostrarles lo que es el de pronto que contiene cada tabla. Por ejemplo, aquí estamos en la tabla cuentas, donde cada una de ellas tiene sus datos como fechas. Vamos a la de aquí, por ejemplo, esta tabla tiene pronto el tipo, el monto, la configuración del sistema, donde tiene el ID, el nombre y así. Entonces, por ejemplo, si mostramos la de cuentas, vemos que está, por ejemplo, vamos a quitar la de María José. Entonces copiamos el ID de María José, lo vamos a borrar de ahí. Copiamos el ID, nos vamos acá a SQL donde vamos a borrar. Entonces ponemos, tenemos el del front cuentas y ponemos el ID de ese que queremos borrar de la base de datos. Y donde el ID, y ahí lo ponemos y ya se tuvo que haber borrado María José. Actualizamos y listo, ya María José ya no está. Y les voy a mostrar el caso de uso, que donde aquí vamos a ver el visitante, que es el usuario nuevo, donde va a poder ver el onboarding, registrarse, tener un inicio de sesión. También ese iniciar sesión te va a reaccionar según el rol que tenga, si es un usuario normal. Ahora tenemos el usuario normal, donde él va a poder consultar el historial, consultar reportes personales, y les sigo mostrando. También el consultar historial va a poder filtrar por categoría, registrar consulta de historial, va a poder guardar consultar por reporte personal, guardar reporte mensual, comprar por un mes anterior, calcular esa casa de ahorro, ver reportes guardados. Y ese usuario que ya está registrado a consultar el inicio financiero, agregar movimientos, ver gastos por categoría, ver balance mensual, ver el saldo, ver los últimos movimientos, ingresar monto, de agregar movimientos, seleccionar categoría, seleccionar tipo de gasto, guardar movimiento, agregar una nota opcional, sincronizar ese proceso en la meta de ahorro de guardar movimiento, actualizar el saldo actual. Y también va a poder usar un normal gestionar el perfil financiero, donde va a definir la meta de ahorro, definir el presupuesto mensual y consultar su saldo actual. Ahora en el administrador puede acceder al panel administrativo, ver dashboard administrativo, gestionar los usuarios, gestionar categorías, consultar esos reportes globales y configuraciones del sistema, donde puede guardar ese presupuesto, activar y desactivar las alertas de gasto y así. El diagrama de clases, entonces podemos observar la estructura de la base de datos de gasto Smart. La entidad principal es cuenta, donde se almacena esa información de cada usuario, su nombre, correo, contraseña, saldo actual. A partir de esta entidad se relacionan los demás, tabla de movimientos, se registran los ingresos y los gastos realizados por el usuario, mientras que la categoría permite clasificarlos para una mejor organización. La tabla historial almacena las consultas realizadas y detalle historial guarda ese registro detallado de los movimientos para fines de seguimiento y auditoría. Además, contamos con presupuestos donde los usuarios establecen límites de gasto, metas de ahorro para definir de pronto sus objetivos financieros y reportes personales que generan un resumen de ingresos, gastos y balances. Finalmente, el onboarding controla ese proceso de bienvenida a los usuarios y configuración del sistema, almacena las configuraciones generales de la aplicación, donde tenemos esas relaciones de, por ejemplo, una cuenta puede registrar múltiples movimientos, una cuenta puede tener múltiples categorías,
El historial contiene múltiples detalles de historial y cada detalle historial corresponde a un movimiento específico. Una cuenta puede tener ese proceso como un onboarding y puede definir varios presupuestos. Ahora, la base de datos está diseñada para gestionar de manera organizada la información financiera de los usuarios y facilitar ese control de las finanzas personales. Ahora voy a mostrarle la implementación del repositorio, que fue la infraestructura, Supabase, la transacción, el repositorio Supabase, transacción. Esta le importamos. En este archivo se encuentra de pronto esa implementación del repositorio de transacciones. Esta se implementa el contrato definido en la capa domain, pero usando Supabase como fuente de datos. Aquí se puede ver claramente la idea del puerto adaptador. El puerto está en el dominio, mientras que el adaptador está en la infraestructura. Esto permite que la lógica principal no dependa directamente de Supabase, sino de una abstracción. Ahora, en ReadPool y manejo de datos, vamos a buscar acá donde está esa parte, que es librería, application, librería, application, provider, provider, esta. Bueno, para el manejo de estados se utiliza ReadPool. En este archivo se van a definir de pronto varios providers que permiten la organización de esas dependencias del sistema. Por ejemplo, se define que el cliente de Supabase y el data source de los repositorios del caso de uso y controladores. Esta forma de trabajo evita crear dependencias manualmente en cada pantalla y mejorar la organización del código. Ahora, el controlador de las transacciones se encarga de pronto de manejar el estado relacionado con los movimientos financieros. Dentro del estado se almacenan datos como la lista de transacciones, los ingresos del mes, los gastos del mes, el balance, el estado de carga, los posibles errores. Cuando el usuario registra un ingreso o gasto, la pantalla llama al controlador, el controlador ejecuta la operación correspondiente, actualiza el estado y ReadPool se construye con la interfaz. Transacciones. Esto hace que la interfaz de pronto no tenga que encargarse directamente de consultar la base de datos ni de calcular toda la lógica financiera. El controlador y eso. Ahora vamos a buscar lo de Sharp Prefers, que es la infraestructura. Y la infraestructura. Service. Sesión Service, aquí donde podemos ver Sharp Prefer, entonces va a permitir guardar esa información simple en el dispositivo mediante pares de claves y valor. Este proyecto se utiliza para guardar los datos como el identificador del usuario actual, el rol, el nombre y si el onboarding ya fue completado. Ahora, el método de login guarda los datos básicos y el método de logout elimina esa información cuando ya el usuario cierra la sesión. Y si los métodos relacionados están con onboarding, permite saber si la introducción inicial fue mostrada al dispositivo. Es importante aclarar que Sharp Prefer no se usa para guardar toda la información financiera, ya que los movimientos y reportes de datos principales se analizan en la base de datos, que son los datos importantes. Esto solamente Sharp Prefer se utiliza para la información de datos ligera. Ahora, vamos a mostrarle la librería, presentación, vamos a ir cerrando aquí para no tener un desorden. Application. Librería, presentación. En el usuario. Aquí tenemos lo que lleva el usuario en la capa de presentación, las pantallas de la aplicación. Está el módulo de usuario y el módulo de administrador. En el usuario se encuentran las pantallas como inicio, agregar transacción, historial, reportes, perfil. La pantalla principal muestra el resumen financiero del usuario, incluyendo ingresos, gastos, balances. La pantalla agrega transacción, permite registrar un ingreso o un gasto, pero no se conecta directamente con Supabase, sino que esta pantalla comunica con el controlador y el controlador se encarga del flujo correspondiente. En el historial se muestran los movimientos registrados y el reporte se presenta esa información resumida para que el usuario pueda analizar su comportamiento financiero.
Ahora en la capa de administrador también es donde tiene pantallas propias como dashboard, gestión de usuarios, gestión de categorías, reportes y configuración. Esta separación que nos hace permite que el administrador tenga funciones distintas a las del usuario normal. Por ejemplo, que pueda activar o bloquear usuarios y revisar información general del sistema y gestionar categorías globales. Aquí, como podemos ver, esta parte demuestra que el sistema no solamente contempla un solo flujo del usuario final, sino que también tiene una administración de la aplicación. Y ya con eso sería toda la infraestructura de nuestra aplicación. Muchas gracias. Y por último vamos a mostrar la aplicación. Inicio sesión con mi usuario, que en este caso es mygmail.com. La contraseña, ya yo me registré. Podemos ver los dashboards. Yo soy administrador, puedo gestionar los usuarios. Como podemos ver, lo puedo bloquear o activar dependiendo de lo que está en la base de datos, ya que esos datos están guardados ahí, como podemos ver. Si yo quiero activar, actualizo la base de datos, se va a activar ese usuario que ya estaba bloqueado, que en este caso fue el de Karina. Si yo quiero gestionar de pronto esas categorías, añadir una nueva categoría. También, por ejemplo, los reportes. Quiero ver esos reportes, si los quiero exportar. En las configuraciones también tengo el modo oscuro, el presupuesto, la versión y si quiero cerrar sesión. Muchas gracias.